es como lo que tú deseas se va a ocurrir, si lo deseas con tantas ganas. Y yo era un adolescente obsesivo con un puro tema, y me ocurrió, era como magia. Pero eso fue deportivo. Y las tiras de Mafalda los libros recopilatorios. Yo puedo dar fe de ello porque nosotros con Mac nos conocimos en el año 99. Yo era director de una revista que se llamaba La Música, y de la nada Mac me hizo llegar su dibujo, porque apareció el primer número de la revista que no tenía dibujo, no tenía cómics. ¿Ah? Y desde ahí, obviamente que no pudo faltar en ninguna revista que yo edité alguna secuencia ilustrada. Sí, ahí se lo empecé a dibujar a los profesores y a hacer historietas en la sala. Y lo triste es que no encajaba con artes plásticas, entonces me sentía un poco solo. Pero artes plásticas me sirvió para el oficio de usar materiales y los lápices, las herramientas necesarias. Digo lamento porque en los 80 había muy pocas cosas, es como bien antiguo en los 80. Ahora hay muchos talleres en los colegios. Uno de los talleres habituales en muchos establecimientos es el taller de cómics. ¿Tú no tuviste taller de cómics cuando eras chico? No había nada de eso. Yo habría sido feliz que en mi época de escolar, por ejemplo, hubiesen dibujantes como Herbie, como Percy, que hubiesen hecho talleres en los colegios. No existía ese sistema de talleres que ahora hay, porque yo que publico en revistas tengo también el privilegio de salir, ir a los colegios a impartir lo que yo sé, a compartir lo que yo sé, para desarrollar este arte que en mi época no existía como taller, estábamos solos en ese sentido. Más, cuéntame, ¿tú sientes que algo te perdiste o algo te faltó por no haber tenido esa opción de compartir de joven con otros dibujantes, no haber tenido la posibilidad de tener un maestro directo que te apoyara en tu desarrollo? Sí, hubiera sido un empujón bien importante que me hubiera dado tanta confianza, pero cuando uno le gusta algo y es busquilla, siempre encuentra una manera de encontrar eso, uno lo busca. Cuando uno hace lo que le gusta es llorar. Entonces yo quería hacer esto y lo buscaba. Yo tuve detrás de dibujante acá en Santiago, como el dibujante Rufino, que era de la revista Hoy. Yo anduve detrás de él para que me enseñara cosas, no me ignoró por completo. En cambio, yo voy al colegio y me preguntan por lo que yo hago, lo comparto, pero al mismo tiempo yo aprendo. Porque algo que tampoco tuve, que ahora de la generación actual, fue la gran invasión del anime y del manga, que hacen un dibujo, aunque sea humor normal, y les sale manga. Están hablando por teléfono y hacen un trazo, hacen un guiño y sale anime. Entonces, esa influencia rica yo no tuve. Y ellos me enseñan a mí. De manga y anime yo no sé nada. Entonces, la forma de enseñanza y compartir contenido y conocimiento, que se llama horizontal, ahora se da porque yo aprendo a los estudiantes y los estudiantes aprenden a mí. Entonces no es un sabio maestro virtuoso, que no lo soy, que está enseñando cosas y dictando reglas, sino que les comparto la experiencia, los puedo guiar y ellos me enseñan su dibujo. ¿Cuándo empezaste tú con los talleres? El primer taller lo hice el año 2000 en el Colegio Ariadna de la Florida. Y yo no sabía qué iba a hacer a eso. Me pasaron a una sala de 40 alumnos y tú dibujas cómics, tenés experiencia en la revista de Cartoon Network, donde pasaste, dibujas temas de parándolas y chistes. Ya, haz un taller de historieta. Ya, llegué, ¿qué hago? Estaba súper nervioso de ver día 40 niños frente a mí. Y empecé, lamento decirlo, pero a improvisar la primera vez. Pero como soy coleccionista, busquilla y trato de toda la gente aprender algo, los mismos escolares en la sala, yo me fijaba qué no sabían que yo sabía y se lo enseñaba. Entonces al ver esos nichos de desconocimiento de todo, yo empecé a anotarlos. Esto hay que enseñar, esto no lo saben, esto hay que enseñar. Y yo empecé a armar. Ahí fueron 4 años en ese colegio, todos los sábados, y ahí yo hice los 10 mandamientos de la universidad para dibujar cómics. Que suena medio grandilocuente, pero era por el título era para que fuera publicitariamente llamativo, así los 10 mandamientos, así como se hacen todas. Claro, y entonces me pelaban, esto no la ganaba nadie, yo era un dibujante, los 10 mandamientos. Era para llamar la atención. Lo varía a los 10 consejos y ahora a las 10 claves para dibujar cómics. Entonces, yo ahora, ya más viejo, estoy estudiando pedagogía de artes visuales y he entendido cosas que estaban estudiadas, estructuradas, y yo las improvisaba, las iba descubriendo en la práctica, como la investigación, el análisis, conclusiones. Entonces, la experiencia en el colegio de Ariadna, en la Florida,
fue investigación en terreno, donde lo que yo vi que faltaba por enseñar, yo lo empecé a completar. Y de ahí viene esta metodología, que ya desde el año 2003 la tenía estructurada. Entonces cada vez que yo presentaba mi proyecto a un colegio o centro cultural, que vivimos en la región Mapocho, hice de ayer, mi Maceo hace 15, 2 años acá, yo que presentaba mi metodología, estaba estructurada la manera en que yo iba a enseñar el cómics, para que también quien me contrataba supiera que no iba a improvisar al azar, sino que había una metodología. Del 2000 al 2013, ininterrumpidamente has hecho talleres. ¿Has notado un cambio en las generaciones de dibujantes, en los niños? ¿Qué encuentras diferente en la última década en cuanto a su búsqueda en el cómic? Lo más notorio, como dije al principio, mi generación cuando hacía un mono, un guiño, un trazo, un gesto, salía con influencia de Condorito a todos. Siempre salía algo de Condorito. Ahora sale siempre anime y manga, cada vez mejor hecho. Ya no se ve como anime y manga de segunda mano, sino se ve como de primer mundo, como si fueran dibujantes originales. Pero hay algo que nunca, todavía no sigue ocurriendo, y que es bueno que yo lo imparta en mi taller, aunque viene de muy seca la revelación, pero es que la realidad me lo dice, que se salta la etapa fundamental, que es la estructuración de un dibujo. Yo le enseño a dibujar. O sea, este manual no es para enseñar a dibujar, es para tomar el dibujo que exista, que hace cada uno, desde un mono de palito hasta figura humana, y con ese dibujo tratar de contar una historia que sirva para narrar, que esté la misma categoría que cuando un músico hace un taller de composición, en que enseña a hacer canciones para que alguien sepa con canciones contar algo. Yo trato que cada uno con el dibujo que pueda hacer, con eso cuente algo, sepa narrar una historia y esté pensando en un lector, porque a veces uno hace dibujos que son para uno y uno lo hace y otro lo ve y dice, ah, qué bonito, ¿y eso qué es? Y pregunta. Yo tengo que empezar a explicar los dibujos, a empezar a explicar la intención. Es como enseñarle a un cantante a vocalizar bien para que cuando cante se entienda todo lo que dice. Entonces en el taller de historietas trato de que cuando hacen historietas se entienda claramente lo que quieren comunicar pensando en un lector. Entonces la etapa de que se salta la estructura sigue ocurriendo lamentablemente. Yo lo llamo el ansia juvenil de terminar luego las cosas. Se crearon luego anime y manga que están listos los dibujos, entonces empiezan a con un ojo, la ropa y listo. Y quedan desfasados y quedan chuecos. Se saltan la etapa de la estructura. Quisiera cederle la palabra a alguno de los estudiantes que nos acompañan. Me imagino que tienen interés por este arte y más de alguna duda que meterle a Marc. Vamos, chiquillo, vamos. Yo dejé unas hojas de estas, si faltan, alguien puede prestar. Puede incluir una pregunta. ¿De uno, por favor? El que pregunta tiene premio. Vamos a enviar un libro entre todos los que preguntan. No, hay un premio. Atrévanse, atrévanse. Ya, bueno, vamos a seguir. Ella quería. Ahí. Hola, yo quería preguntarle por qué usted cree que es importante para la humanidad. ¿O qué es Chile? ¿Dijiste otra cosa? ¿Para la humanidad o para Chile? Para la humanidad o para Chile. Bueno, es súper importante si nos damos cuenta que hay mucha gente que le cuesta hablar y le cuesta escribir, entonces dibujar es otro lenguaje. Es muy importante sacar voces ocultas, por ejemplo, de la timidez. Hay muchos dibujantes muy tímidos, gente muy tímida que se transforma en dibujante y logra ser un gran comunicador. Hay un ejemplo que es Quino, el creador de Mafalda. Era súper tímido, todavía lo es. Y él dijo que le dieron ganas de ir al colegio únicamente porque el papá le dijo: si vas al colegio vas a poder escribir los globos de los textos de las historietas que quieres hacer. Porque no quería ir al colegio de tímido. Y eso a él lo marcó, fue el adulto significativo que dijo: ya, entonces, como soy tan tímido, puedo sacar la voz y aprender a escribir para hacer historietas. O sea, es súper importante dibujar. Es otra forma de comunicación que sigue siendo subestimada, muy subestimada, pero tiene alto poder. Siempre todavía, siempre la subestimación. Hay una subestimación por el dibujo. Está en nosotros los que hacemos esto y lo pongamos en su lugar. Por ejemplo, me preguntaban muchas veces los colegios apoderados o profesores: me hacen taller de historieta, ¿y para qué sirve? Uno tiene que dar una respuesta para eso, no se tiene que enojar. Esa persona no sabe, yo sé, le explico. Yo tengo colegas que me los preguntan y se enojan. Y mandan a la cuesta cerro hacia el punto de
No, yo explico, quiero que la respuesta mía también sirva, sea como de taller. Yo digo, sirve igual como cuando uno canta, sirve igual que cuando uno hace artesanía, sirve igual que cualquier otro arte, o sea, sirve. Y no significa que si tú vas a hacer un taller de historieta, vas a ser un dibujante de historieta, pero te abre posibilidades para desarrollar otras facultades, estar escondidas, como tu pregunta que es importante dibujar. Alguien que es tímido puede sacar una voz que no la va a sacar de otra manera que no sea dibujando, por ejemplo. Gracias, Marc. ¿Alguna otra pregunta? La señorita, ¿eh? ¿Tu nombre? ¿Perdón? Se me hizo difícil, no fue un agrado hacerlo, porque fue de a poco, fue con un estrés de terminarlo. Lo iba completando a medida que yo iba haciendo talleres en el colegio. Yo entraba a una sala con alumnos como ustedes y igual yo soy tímido, entonces yo veía que no era como tienes que hacer eso, sino que qué le falta ahí, qué le puedo aportar, le enseñaba y lo anotaba. Entonces fue como una colección de hechos didácticos y vistos en la realidad que me hizo empezar a anotar una lista de cosas. Entonces lo fui estructurando de a poco. Y el libro de ahora ha tenido bien pocos cambios con lo que fue al principio a mediados de los 2000, de la década de 2000. Entonces no, fue difícil, no, fue un agrado. Yo ahora que estoy estudiando pedagogía y entiendo algunas disciplinas y materias que están estudiadas de antes, lo que hice fue, sin querer, un trabajo de investigación, con el cual creé un método de conceptos para dibujar, o sea, basado en la realidad. No es por hablar de otros colegas, pero yo he visto libros que son como hagamos historietas, pero el dibujante que tuviese un talento está encerrado en su casa y dicta cosas y los jóvenes a veces no hacen esos dibujos, no se preocupan de hacer las cosas que él está enseñando en algunos manuales. Yo creo que el mío está cercano a la realidad escolar. Voy a hacer un break antes de seguir con la pregunta. Contarle un poco de la editorial. La editorial Rosa Antonia tiene como ejes de trabajo los cómics y el microcuento. Y en ese marco, el estar asociado, de tener este vínculo con MAC, ha permitido darle un concepto a nuestro trabajo. Como ustedes ven acá, el más atrás pueden observar toda la gráfica, del libro rojo, pero los que tienen ilustraciones es la gráfica en la mano de Mac, que le permite dar un sello a todo el trabajo editorial. Es un poco lo que se registra, no sé si han tenido oportunidad de saber que se editó un libro con la obra gráfica de los Haida. Detrás de los Haida hay un dibujante que se llama René Rivera. Entonces, es importante tener un artista que le dé unidad, le dé concepto al trabajo de largo plazo que implica, por ejemplo, la creación de discos, o en este caso nuestro, la creación de libros. ¿No? Así que es un privilegio para mí esto, porque no solamente Mac es muy generoso, o sea, él pudo haber sacado acá un libro de historieta, como tuvimos el de los maníacos, tiene muchos otros personajes, tiene a Cachorro, tiene a la Batichica, pero prefirió un libro que permita a muchos jóvenes dibujantes aprender, ¿no? Que permita que sea un documento de trabajo en los colegios, ¿no? Entonces yo le agradezco a Mac que esta opción haya sido esta, ¿no? Una opción educativa, ¿no? Que se condice con esta nueva etapa de su vida, que es convertirse en profesor. Así es, claro, es como se cierra un ciclo, porque en el último año que yo empecé a estudiar pedagogía, ya se cumplían más de 13 años en los talleres, y era el momento, creo, de llevar al libro o lo que yo tenía en un anillado típico de páginas de Word. Era el momento. O sea, en circunstancias que se están juntando, era el momento para hacerlo. Por último, podría contar también que en este libro tengo una pequeña autobiografía al final, que en el fondo la compartí porque ahí cuento cómo empecé a dibujar, que fue en el colegio. Y quizás mi pretensión es que pueda ayudar a alguien a darse cuenta que cualquiera puede ser un creador de cualquier arte y una obra si desde el colegio le empieza a desarrollar el cerebro. No esperar salir de cuarto medio para ahí aprender cosas. Uno está en media y ya es un adulto en potencia, entonces ahí desarrollar cualquier talento en el colegio. La historia de cómo empecé a dibujar no parte cuando empecé a estudiar, parte en el colegio. Y creo que es importante hacerlo porque parte de los talleres que yo hago, uno de los conceptos que trato de inculcar es que todos somos creadores, pero a veces nos sentimos un poco disminuidos frente a la gran obra de algún artista que admiramos, pero si investigamos cómo él llegó ahí, cómo creó lo que creó,
que un collage debe ser mucha influencia o verdaderamente copias. Entonces eso acerca a alguien que está empezando a lanzarse con fuerza a hacerlo. Si alguien me preguntara por qué dibujé cómics y no hice otra cosa, con mi familia no había ningún antecedente de eso, yo tengo que decir que no sé por qué lo hice. Entonces no hubo como un cuestionamiento. Si usted no se cuestiona lo que están haciendo es porque lo tiene que hacer. No hubo una voz interna que dijera, no, dile otra cosa, no voy a ganar plata, tu papá va a dejar de tratarte. No, uno no piensa. Por eso digo, no sé lo que le gusta, sin llorar. Entonces el traspaso de que ojalá se transmita en el libro es eso. Yo creo que es un escolar que le gustaba mucho dibujar sus propios dibujos y se lanzó a hacerlo. Yo estaba en cuarto medio y empecé a dibujar la revista 2017, por ejemplo. Un cómic que estaba basado en mi vivencia adolescente, y ese cómic lo sigo haciendo en esa revista, pero ya lo puedo hacer en mí. Está basado en cosas que veo en mi alumno. La arquitectura de mi sobrino, y después en mi vecino, y ahora el alumno. Imposible que base ese chiste en lo que me pasa a mí. Después se los nietos. ¿Cómo? Después se los nietos. Claro, después sobre los chistes que sigo haciendo ese cómic y ya más de 20 años. Entonces es hacerlo sin pensarlo, concentrarse y lanzarse. Ahora las preguntas también a los círculos más cercanos, los amigos, que ven ahora Mac ya publicaron un nuevo libro en que él destaca como la figura central. O los amigos editores que también están acá. Si quieren aprovechar la oportunidad de... El premio que pregunta. Sí, no, a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta, porque hiciste hincapié en un concepto importante, el concepto de trabajo colectivo. ¿Cuál es el verdadero aporte, crees tú, sobre todo en el mundo de la manga, ¿no? En el mundo de los fanzines, que también está muy involucrado con el cómic? ¿Cuál es el valor, crees tú, y la importancia del trabajo colaborativo? Bueno, desde mi punto de vista, el trabajo colaborativo se medía desde un punto de vista para el profesionalismo. Hay editoriales que me hablan de manga y anime que se trabaja en grupo, es una empresa. Entonces creo que una persona joven que empieza a dibujar y se concentra en que su estilo sea el colectivo, le ayuda a compartir, a trabajar por etapas, y algo que es como obvio, pero ya seguir con los demás. A mí yo admiro mucho eso porque a mí me cuesta mucho. No ya venir con los demás, sino que trabajar en grupo. Yo soy muy solitario y siempre trabajé con mis cosas, con mis personajes, pero el trabajo colectivo que hace bastante, yo lo encuentro admirable, porque es trabajar en división de talento o división de tareas. Además que permite formar grupos editoriales, permite formar fuerzas para, por ejemplo, en eventos así, tener un lugar como editorial independiente, que viene de colectivo. También es traer y traducir esta influencia foránea de algún dibujo con el idioma propio o vivencias que pasan acá. Eso es interesante. A mí me cuesta mucho trabajar en colectivo. Yo la única vez que trabajé como dibujante en grupo fue la revista Cartoon Network, que yo era un empleado ahí y tenía que hacer dibujos matados a hacer desde Estados Unidos. El jefe era de Estados Unidos y de allá había que mandarle fax con los dibujos y él corregía de Estados Unidos, súper pesado para corregir. Y me costó harto hacer dibujos ajenos. O sea, me rechazaba mi dibujo porque me quedaban parecido Scooby-Doo, me quedaba con las patas de los melomaniacos, me rechazaban dibujos de como Dexter, el laboratorio de Dexter, porque me quedaban como dibujos míos. Entonces yo me formé solo con mis dibujos, pero desarrollar el colectivo es trabajar para los demás y por los demás, y siempre va a ser bueno, muy bueno. Mac, leyendo el libro, al momento de editarlo, de revisarlo, me llama la atención este concepto de que uno tiene que tener a su personaje dimensionado en todas sus perspectivas, conocerlo de frente, de perfil, de espalda, en vista aérea. ¿Cómo logras tú la precisión exacta para poder tener una fotografía de tu personaje? Bueno, el personaje, la parte técnica que dices tú del dibujo, que muchas veces hay escolares que me muestran personajes terminados en una bloquera, y este es mi personaje, y yo les pregunto, ¿y cómo de perfil? No lo he hecho. ¿Y cómo de espalda? No lo he hecho tampoco. Eso lo tienen diseñado en una vista. Tienen que conocerlo como si fuera un muñeco, ¿no? En la parte física. Como si fuera un amigo. Uno amigo lo ve de lejos, de espalda y lo conoce. Uno ve a un amigo de perfil pasar y lo conoce. El personaje se tiene que conocer igual, porque uno lo tiene que mover en diferentes historias. Y lo otro que es tan importante es conocerlo como persona. Yo recomiendo siempre hacer como una ficha de personaje que parte con el nombre, el seudónimo, dónde vive, qué hace, qué odia, qué ama y alguna ambición en la vida. Es como una cuestionario de preguntas cortitas. Entonces, tu personaje le puedes contestar todas esas preguntas, tu personaje existe como persona.
Y esa ficha ya detona por sí sola historias. Si esa pregunta que recién dije, pidiera que la llenara Víctor, y si pidiera que la llenara algún escolar o un estudiante de allá, la respuesta sería muy distinta, pero yo con esa respuesta ya podría hacer una historia para cada uno. Ya se me ocurriría una historieta. Entonces es tan importante como esto que uno conozca al personaje como si fuera un muñeco, pero también como si fuera una persona, que uno le conoce los gustos, donde vive y las ambiciones que tiene o no tiene en la vida. Una personalidad del dibujo. Absolutamente, si no es un maniquí, si no es un boceto en una croquera, el personaje tiene que tener vida. Y eso detona por si solo la historia. Y es curioso. Al ser dibujante y guionista al mismo tiempo, ¿cómo has logrado equilibrar que ninguno de los dos aspectos se sobrepase en cuanto a lo que debe tener como dimensión para que el cómic sea justo, preciso, una obra de arte? No sé. La intuición sale solo. Y si empezara ahora a responder eso, sería rebuscar o responder sofisticado, ¿no? Sale solo. Es como un actor que usa su cuerpo para hacer personaje y saca la voz para, o termina parlamento. Es como automático, no podría separarlo. Pienso en la historia y el tiro está en el dibujo. Y es súper automático. No, a veces en un texto lo piensas un poco más largo y te obligas a hacerlo más conciso. ¿O siempre piensas conciso? Siempre pienso conciso. Pienso en consecuencia, uno se parece a lo que hace. Entonces yo siempre pienso cortito, así como el texto y qué haría, hasta cuando voy a hablar con alguien. Tira, lo voy a decir esto, voy a hacer otra cosa. Como solo, en vivo, así, entonces uno se transforma lo que hace. Es como automático, hay que preparar todo. Entonces como uno todo el día está con el nuevo texto en la cabeza y la frase que le voy a decir a alguien y cómo voy a mover para decirlo. Entonces es súper automático, como ya. Ahora las preguntas ahora a los círculos más cercanos de hay una pregunta ya de una alumna. Cuéntame tu nombre. Cuéntame. Raúl. Jenny. Sí, inspiración, uno que no se parece nada a mí, yo jamás podría hacer lo que él ha hecho, es Lucas. No lo conocen mucho las generaciones actuales. Tiene un museo en Valparaíso, así que si van de viaje de estudio a Valparaíso, tienen que ir al museo de Lucas. Era un dibujante negro Mercurio, hacía el chiste de la baja editorial, era un acuarelista, también era un ilustrador de tintas chinas, había estudiado arquitectura, entonces cada vez que hacía un dibujo, sea cual sea, incluso un chiste, hacía atrás un boceto de algún rincón de Valparaíso. Pero perfecto, así como impresionista. Yo no hablé con nadie, o sea, nada, pero él me detonó a mí el dibujar. Ese dibujante lo requerían en los 80 hasta como líder de opinión, le preguntaban cosas, lo entrevistaban. Eso me hizo algo antes que era importante en un dibujante, era también considerado como cantante, como futbolista. Entonces en mi inocente infancia también vi que alguien que dibujaba en los diarios, que mi mamá le celebraba los chistes, y me mostraba los chistes, yo no los entendía, pero los recortaba y los iba guardando en un cuaderno. Vi que dibujar también era importante, me sentí validado y él dignificó el oficio del dibujante humorístico de diario. Era un conservador, ilustrado, y mucha gente por cuestiones de contextos políticos no les gusta a Lucas, porque decían que trabajaba para el Mercurio, para la dictadura, solamente hacer su trabajo. Y otro importante para mí es Quino, el dibujante argentino creador de Mafalda. Es muy importante. Él fue mi influencia primera para hacer tiras, cómics cortitos para publicar en la revista. Entonces yo veía los libros de Quino, no sé si lo han visto de Mafalda, que son así, y las tiras. Así. Entonces yo le sacaba fotocopias y la hacía uno con mis personajes, que eran malos y feos, uno del mismo corte parecido. Entonces yo agarraba un diario, buscaba la página del puzzle, y ponía mi historieta ahí en el puzzle hacia abajo. Y lo que miraba el diario así, ¿cómo se vería mi hijo publicado ahí? Después la revista Paula, que buscaba a mi mamá, esa revista. Y también buscaba un puzzle, y abajo del puzzle ponía mi historieta, pasaba en la falda, abajo, visualizar cómo se vería. Y así me iba midiendo gracias a la historia de la falda. Hasta que pasaba con la realidad. Era una chica con la revista 2017, y yo la vi, y tenía puzzle, no tenía historieta, entonces yo tenía personajes inventados, y lo puse abajo, y visualicé, se ve bien. ¿Sabes que ahí presenté esa historieta a la revista y me la sentaron? Me hacían la espalda, tenía 18 años, no sabía qué hacer. Y fue Quino, vieja, Mafalda, copiar las tiras y ponerla abajo, así como que yo estaba publicando esos días, me dieron una visualización
es como lo que tú deseas se va a ocupar a ocurrir, si lo deseas con tantas ganas. Y yo era un adolescente obsesivo con un puro tema y me ocurrió, era como magia. Pero eso fue deportivo. Y las tiras de Mafalda los libros recopilatorios. Yo puedo dar fe de ello porque nosotros con Mac nos conocimos en el año 99. Yo era director de una revista que se llamaba La Música y de la nada Mac me hizo llegar su dibujo porque apareció el primer número de la revista que no tenía dibujo, no tenía cómics. ¿Ah? Y desde ahí, obviamente que no pudo faltar en ninguna revista que yo edité alguna secuencia ilustrada. Sí, ahí se va a aparecer. Si ahora te ofrecieran un espacio similar, trabajar con dibujo ajeno, ¿lo volverías a tomar o no lo rechazarías? No, yo lo tomaría. Porque ya tuve más experiencia y no, ese fue un excelente trabajo, fue una escuela pagada. Fue un esfuerzo trabajar para un sistema norteamericano, porque los jefes eran de allá, acá se nos fue la licencia para hacerla, y de la edición de la latinoamericana. Y la experiencia fue buena, conocer la realidad de esa, en que son súper exigentes, y que si aquí un McDonald's hace una hamburguesa igual a la que uno va a comprar allá, el dibujo que uno hace aquí tiene que ser igual al que hace el resto norteamericano allá. Entonces la exigencia era absoluta, el personaje era una licencia, era un diseño, uno no podía interferir en nada. La experiencia es buena. Y lo que sí, claro, hay abusos, porque por ejemplo yo hice dibujos que después los vi en ediciones italianas y en ediciones francesas de Cartoon Network, pero no me pagaban porque publicaban de Nueva York. Se ocupaban el dibujo de uno para usarlo en todo el mundo, en todas sus publicaciones, pero no le pagaban acá en Chile nada más. Eso es algo negativo, que es como el imperialismo. Respecto a eso mismo, por ejemplo, a nivel nacional, ¿alguna vez te sentiste cercano o hubo alguna posibilidad de acercarse al trabajo que hacen los ilustradores en torno a Condorito? Como trabajar para Condorito. No. Soy un amigo que trabaja para Condorito, que son dibujantes de licencia, que son esos dibujantes capacitados para hacer cualquier dibujo que les pidan. Yo no soy de eso. Este amigo se llama Álvaro Flores, un dibujador que yo conocí en la revista Cartoon Network, él dibujaba ahí. Antes había dibujado para Warner, hacía las historietas de Luz, de Pato Lucas, de Bugs Bunny, después pasó con Soltura a dibujar los de Cartoon Network, y ahora con Soltura dibuja en Condorito, pero no tiene creaciones propias, no tiene estilo propio. Eso no es malo, porque es otro estilo de dibujante de licencia, que es como el músico de sesión, que puede crear un tipo con Mira Hernández y después con un jazzista. ¿Te fijas? Puede hacer de todo. No es muy cercano y le haga la pregunta que nunca le podía hacer a Mac porque no le iba a tomar en serio, pero acá sí la verdad. ¿Hay una pregunta ya? Ahí está Rodrigo Martínez, siempre le vuelvo a preguntar cosas cuando estudiamos diseño gráfico, gracias a Rodrigo. ¿Allá? Maite. ¿Ya? ¿Tu pregunta? ¿Quién está preguntando? Sí, adelante, tu pregunta. No, que si podía ir al baño. ¿Ya acá? Y los escolares preguntan. Ya, la niña. Párate, párate. ¿Cuál sería mi inspiración para dibujar? ¿Qué consejo daría yo para la inspiración? Para la inspiración. Yo creo que eso es algo tan íntimo que quisiera masajarlo porque las experiencias son transferibles, porque son sensaciones, uno lo siente. Pero yo creo que la soledad y la concentración. Creo que es imposible dibujar cómics o cualquier otra cosa que sea con lápiz si uno no está concentrado y está dispuesto a pasar horas en soledad. Ahí la concentración llega para dibujar, pero la idea llega en cualquier momento, uno tiene que atraparla. Yo estaba con una libreta, entonces en la micro se me ponían cosas, veía alguien y lo anotaba. Y eso ya era una técnica. Ahora es automático, se me quedan grabadas, tanto hacer eso que ya no escribo. De qué tipo ya me había cosas que van a servir después. Pero eso, la soledad y la concentración. Yo al principio cuando dibujé, pasaba ahora solo dibujando era con el muñequito que dibuja. Quisiera, no sé si lo abarcamos un poquitito tarde, con respecto a esta capacidad de autocrítica, es decir, de no ser complaciente con uno mismo. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Con respecto a no conformarse a la primera con el trabajo que uno hace.
Es decir, no enamorarse a ciegas de tus dibujos, por ejemplo, en el caso de tu... Sí, claro, es difícil porque a mí me pasa que... Pero antes me pasaba, yo como viejo no, yo antes dibujaba y contaba que me dibujaba los mejores, así que, oh, qué bonito, lo hice yo. Y me iba a los colegas, está bueno. Pero me pasa que uno con años aprende, entonces ahora mi dibujo es uno más, así lo veo, uno más de tantos. Y veo mis talleres, gente de 16 años que ya son profesionales, y eso me va a aprender de ellos. Pero no sé, como compartir lo que puedo sentir es que uno puede decidir. Hay algunos que deciden que yo quiero harto, hay dibujantes que nunca dejan de aprender. Y veo su trabajo hace 2 años acá, ahora veo, están haciendo cosas nuevas, están sofisticando la figura humana, están aprendiendo a hacer unos retratos. Pero hay otros que hacen siempre lo mismo, yo me incluyo. Pero son opciones. O sea, Kino, cuando dejó de hacer Mafalda durante 10 años, dijo: se me endureció la mano, ahora no puedo hacer otra cosa que no sea Mafalda. Porque su trabajo le pedía hacer siempre lo mismo. Pero el genio y el talentoso lo es. Pero son opciones. Hay que convivir con esa y con la ajena también. Vamos a ir cerrando, ya nos quedan los últimos 10 minutos. Si hay alguna pregunta, la vamos planteando. ¿Cómo llegaste a tu sello personal, el proceso que tuviste que hacer, el trabajo, tus inspiraciones, o es algo que en el mundo ahora te viene como de una y te lo dijiste y te quedas? Sí, llega solo, pero al principio yo copiaba. Le copiaba a Lucas, desde los Mercurio, y a Condorito le copiaba algunas cosas. O sea, de hecho mi firma Mac, la forma, yo se la copié a Pepo y a Lucas. Yo puse la firma de Pepo, después hice la de Lucas, y entre las dos hice la mía Mac. Entonces copiaba de ahí. Pero con el tiempo uno va haciendo cosas propias. Ya, ¿cómo hacía esto Pepo? Ah, no me acuerdo, entonces me sale a mí solo. ¿Cómo hacía esto arte Lucas? Yo lo buscaba, me sale solo. Y ahí empieza a salir. Por ejemplo, en los talleres siempre parto para impulsar la creación propia, y que Batman fue una copia. Yo siempre cuento que Batman lo copió Bob Kane del Zorro. Él lo confesó antes de morir, típico. Ah, voy a contar. Antes de morir, Bob Kane dijo que Batman se lo copió del Zorro. Le sacó el caballo y le puso un auto. Los Batman de noche, los encapuchados, unos zorros, murciélagos, son millonarios, hacen justicia. El original no tiene nada. Más encima que la forma de la capa de Batman que hizo en la primera etapa se lo copió a unos bocetos de Leonardo da Vinci, donde inventó una ala delta. O sea, de creativo él no tiene nada, pero fue un coleccionista de cosas, hizo un collage y eso es creación. Entonces, de creativo, Batman, nada, pero el personaje funciona. Entonces, los estilos salen así solos, salen copiando al principio. Cuando alguien copia adolescente, le digo, oh, mejor, después tanto de cansar de copiar, te empezó a salir los estilos solos. Como los que cantan, al principio cantan igual que admiran y después salen solos. Oye, Mac, ¿cuál es tu personaje favorito tuyo? Los melomaniacos, la Sí. banda de rock. Está muy ¿Eso? buenísima. Ah, Es ¿ese? una banda de rock que yo tuve en el colegio. ¿Ya? Y yo soy baterista. Ah, Sí, y enseño con esto también en los talleres, porque para crear personajes hay que usar las frustraciones también. Porque yo sufrí una frustración con esto. Yo tenía una banda de rock en el colegio y yo quería ser baterista. Y la banda del colegio se acabó porque uno se fue al servicio militar y otro que se fue a la universidad y nunca pescó la banda y yo me quedé solo. Entonces empecé a dibujar las aventuras que tenía con la banda. Frustrado, porque se pagaba la pieza. Empecé a imaginarme las tocadas, que le ponían a un famoso. Y de ahí salió el muñeco. El psicólogo me dijo, puso ultimaste una frustración. Pero eso es bueno, sí, es sano, me dijo. Y se dio como una creación. Entonces, yo siempre digo, no son algunos personajes del profe me dicen, piensa qué te gustaría hacer, pero no puedes hacerlo. Hay que tu personaje no puede hacer. Tu personaje puede hacer lo que tú no puedes. Aquí, el baterista puede seguir tocando en una banda como yo no pude. Tengo una frustración en el mercado demoníaco. Era una banda que se acabó. Sirve para traspasar también esa experiencia creativa que vienen de frustración. Las últimas 2 preguntas, ¿qué podemos ir a usted? Marcelo, con respecto a tu última nueva etapa que estás emprendiendo ahora como estudiante de artes visuales, ¿cómo piensas proyectar tu trabajo con tus futuros alumnos? Como dice también... qué fácil. Una buena pregunta, compañera de carrera de Andrea. Como dice también mi profesora Paola, que está acá, en el aula uno tiene que tener ahí el momento para cambiar algunas cosas.
y para traducir lo que envían de arriba el currículum para pasar al alumno. Para mí es inevitable no tener que pasar toda esta experiencia de alguna manera. Pero es un desafío creativo, otro más, que hay que hacerlo. Yo soy muy respetuoso de las cosas que hay que hacer, pero las traduzco de manera esa. Y creo que ciertos guiños artistas o datos o consejos para poder crear los voy a dar en arte en general como lo he hecho con un tema, que es cómic, pero aquí lo voy a tener que hacer con muchos otros temas más. Entonces tengo que abrir, entre comillas, la estructura que tengo para esto, abrirlo para las otras temáticas del arte en general. Creo que va a ser así. Y la experiencia personal no sé si sirva, no me entretiene contarla, pero no sé si sirva para que haga lo mismo, porque la experiencia es intransferible. O sea, no puede decir, si esto te da, si yo tengo que hacer, no, o sea, no me quería, entonces no. Pero hay que abrirse a lo que uno hace a lo nuevo. En el aula defenderse, como decía la profesora. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver. ¿Usted actuó delante de su familia, ya sea algún amigo, pariente? No. Es la pregunta que fue, porque que marca, entonces, no, ese me dibujaba, iba a ser los locos, los comunistas, puros locos, vagos, era una guerra psicológica para que yo dejara de hacerlo. Entonces, no celebraban nada lo que yo decía, aquí no hay nadie, está mi familia. No podía pedirse, ahora me felicitan, pero sí, pero hay una guerra. Era hacerme sentir mal porque yo hacía esto. Y los amigos también. Los amigos decían que esperar algo con perspectivas. Eso me decían a mí. Entonces, topografía, ¿cómo se llama eso? Me decían frases para deliberar, porque yo estaba en un contexto que era súper alejado de todo esto. Muy facho, muy antiarte. Entonces, por ejemplo, para la campaña del sí y del no, yo encontraba maravillosa la campaña del no, a todos los dibujos naturales, en mi casa no decir esas cosas, todo bonito, entonces era bien desagradable. Pero apoyo pero era tanto el ataque que me hacía defenderme y vaya, o sea, yo estaba en cuarto medio y estaba burlando una revista, entonces yo la mostraba así, sigan callados, pero nunca va nada. O sea, hay que trabajar, no hablar. Empezar a cerrar, voy a preguntarle brevemente en esta etapa antes de darle otro minuto a Mac para que den el cierre respecto a la importancia del manual con la que trata de nuestro cómic. A propósito de esta última pregunta y esta última respuesta de Mac, nosotros creemos en la autogestión, que el trabajo que nosotros hacemos comienza con nosotros y termina con nosotros. De hecho, por lo general evitamos las librerías. Las librerías no son parte de nuestra cadena. La venta termina con nuestro puesto, con nuestro stand dentro de eventos mayores, como son ferias de libros, o aniversarios de colegios, o actividades promocionales, culturales en universidades. Y eso también es una invitación a ustedes, que no crean que las empresas ya están todas hechas y todas las empresas están absolutamente ocupando los nichos disponibles. Muchas veces el consejo cuando me ha tocado poner sobre la edición de libros es que, claro, si en su casa usted tiene la posibilidad de dibujar y además tiene un familiar que poeta y además tiene un familiar que habla inglés, o sea, a lo mejor puede terminar siendo un cómic poético en inglés o bilingüe. No necesita de nadie más, no necesita ni siquiera de nosotros. Nosotros estamos dando curso a los talentos, al ingenio que tenemos a mano. No lo hemos ido a buscar lejos, lo tenemos a mano. Entonces, esa es la invitación para ustedes también, que tengan su propio proyecto. No necesitan de nada más, se necesitan a ustedes y entender qué es lo que necesitan para completar. Más, lo último sobre nuestro manual. ¿Por qué es único? ¿Por qué nadie se le ocurrió antes de hacer algo así en el país? No sé, yo creo que existe algo más, a lo mejor no sé. No, yo he visto unos colegas que han hecho unos como hacían de historietas, rellena aquí, colorea acá. Pero ese es otro concepto. Sí, otro concepto.
Yo tendría que decir que cuando empecé a enfrentar a los colegios para hacer talleres, lo quise hacer de la manera más profesional posible y lo más seria posible. O sea, yo iba a la sala a improvisar. Entonces, tenía que idear una estructura para enseñar a ser historiador. Yo trabajaba en esto, pero no sabía enseñarlo. Y esto existe por lo mismo, la seriedad para hacer algo. Entonces, yo soy tallerista de cómics y me dicen profesor en la sala, yo siempre digo, cuando me digan profe, díganme más, por respeto a los profes, siempre digo, ya voy a ser profesor. Es la seriedad para hacer algo. O sea, si yo enseño esto, está estructurado, está pensado, está investigado, está aplicado y se ha usado. Entonces, es darle seriedad y profesionalismo a una actividad. Es eso. Perfecto. Ya para cerrar, Hay una pregunta, Pamela. ¿no? Para cerrar por lo mismo que les dije antes, o sea, van a tener la oportunidad ustedes de encontrarse con este libro acá y ya a una siguiente feria en que nos veamos, ya sea la Furia del Libro, la feria de la Universidad, no sé, de Chile. Además que esta edición de lanzamiento hoy, la edición de primera, la cantidad de números de lanzamiento, después van a ir los millones de ejemplares. Solo 14 libros acá foliados que van a estar disponibles para hacer autografía por Mac para quien se interese. Sí, yo lo voy a lanzar. Vamos a ir literalmente. Vamos a ir al stand de las editoriales independientes. Ahí va a estar la Mac compartiendo también, firmando libros. Bueno, si alguien acá quiere acercarse, salvarlo, fotografiarse, reírse. Brevemente, porque ya tenemos que entregar la... Sí, pero antes de que quería poner público el agradecimiento a mi amigo Víctor Fuerte Pesoín, que es periodista de Mercurio, de la isla, y vino desde allá especialmente a ver acá y se da. Bueno, tiene que estar presente acá, así que Víctor, muchas gracias, porque sé que es grande. Todos conocemos la geografía de Chile, que hasta ayer lejos vino para acá y se dio acuerdo. Periodista de guerra, ¿no es cierto? Corresponsal de guerra. Bueno, como le decía, porque el negocio es nuestro, no es de nadie más. Muchas gracias a ustedes.